No gritó cuando le metieron la correa en la boca. Ya no podía. No le quedaba lengua. Tenía la boca llena de sangre, saliva y bilis. Jadeaba mientras le apretaban por el cuello la correa empapada con sus propios excrementos. Los sirvientes temblaban, pero continuaban, siguiendo las órdenes del nuevo señor. El hedor de su cuerpo era insoportable. El rey, al que ayer llamaban ungido, fue estrangulado con sus propias entrañas, sacadas a través de un corte en el abdomen. Pero todo había comenzado unas semanas antes. Cuando el rey Fernando entró en su 49º año, su cuerpo ya no le obedecía. Apenas podía caminar. La pierna derecha se le hinchaba, se le reventaba y supuraba un pus amarillo y maloliente. Por las noches gemía en voz alta, sin avergonzarse ni siquiera ante los cortesanos. 6 meses antes, él mismo había ejecutado a un obispo por herejía, observando su quema desde un balcón. Ahora no podía levantarse para salir de su dormitorio. Los médicos intentaban ocultar la gravedad de su estado. En los informes para el consejo escribían: «Su Alteza sufre de fiebre y tisis». En realidad, se trataba de una progresiva descomposición de los tejidos blandos de la ingle y el abdomen. Uno de los cirujanos reales, Jean de Royer, escribió en sus notas privadas: «Al tercer día, salió pus de la uretra. Al cuarto, la piel de la ingle se ennegreció y comenzó a desprenderse. La sangría no ayudó. La pomada de manteca de cerdo, ajenjo y vinagre solo intensificó el hedor. Su Majestad lloraba por las noches como un bebé. Las habitaciones se ventilaban con hielo y se colocaban bolsas de lavanda en el suelo. Los sirvientes se cambiaban cada día, ya que el olor que emanaba del cuerpo del monarca provocaba vómitos. Los guardias se negaban a permanecer junto a la puerta sin máscaras empapadas en alcohol. A mediados de marzo, aproximadamente 3 semanas antes de su muerte, el rey comenzó a perder los dientes. Se le caían mientras comía, y las encías se le pudrían, sangraban y no respondían al tratamiento. En la autopsia, realizada más tarde, se indicó en el informe: inicio de la descomposición del hueso maxilar. La paranoia crecía, sospechaba de todos, de su esposa, de sus hijos mayores, del Lord Guardián del Sello. Ordenó envenenar toda la cocina antes de comer y probar cada plato 3 veces. Ordenó que se instalara una cerradura en la puerta de sus aposentos, que se sellara con un sello y que no se dejara entrar a nadie sin una orden por escrito. Ninguno de sus allegados vio al rey durante casi 9 días seguidos. Solo 2 eunucos le llevaban agua y comida. Uno de ellos, años más tarde, escribió en su confesión: «A partir del 8.º día, su cuerpo comenzó a moverse bajo la piel. Vi cómo un gusano blanco salía de su pierna. Él mismo dijo: «Es el diablo que ha venido a por mí a través de la sangre». Mientras tanto, el Consejo del Reino ya se estaba reuniendo sin él. Su firma fue sustituida por un anillo. Se mantuvieron negociaciones secretas entre el príncipe Alfonso, su hermano Gastón, y el arzobispo de Artois. Corrían rumores de que, en caso de muerte de Fernando, el trono lo ocuparía su hijo menor, el señor Gerardo, aunque este era fruto de una relación con una sirvienta de la corte. Esto provocó la ira de los herederos mayores. El entorno del monarca se desmoronaba. Uno de los médicos personales desapareció sin dejar rastro. A otro lo encontraron muerto en la biblioteca, según la versión oficial, de un golpe. La gente ya murmuraba en la ciudad: «El rey está muerto, pero lo gobiernan los demonios». En la plaza aparecieron panfletos con el lema: «Devolved el cuerpo». Los embajadores de Francia y Bohemia abandonaron la corte por temor a una revuelta o a contagiarse. La Iglesia, por el contrario, se activó y comenzó a celebrar letanías diarias por el perdón de los pecados del monarca. El arzobispo, llamado en secreto a los aposentos, describió en su informe: «Tiene la boca abierta, pero no habla. No puede hablar.
solo gime y araña las paredes. Tiene las uñas ennegrecidas. Pide agua, pero no bebe. En el suelo debajo de él hay charcos negros y algo que parecen larvas. Cuando los consejeros entraron finalmente en el palacio, se encontraron con 2 eunucos y un guardia que vomitaba en la entrada. Las habitaciones parecían una cripta. El olor era tan fuerte que la primera reunión se trasladó a una habitación contigua. Encontraron al rey en el suelo, arrastrándose y dejando un rastro de sangre y pus. Tenía los ojos inflamados, se le caía el pelo y el rostro estaba cubierto de manchas marrones. En el costado derecho tenía una llaga abierta en la que se movían insectos. Uno de los participantes en la reunión dijo más tarde: «Pensé que no era un ser humano. Era un trozo de carne en descomposición que en otro tiempo había tenido una corona». Cuando intentaron volver a acostarlo en la cama, se resistió. Se abalanzaba sobre todos, mugía, intentaba arrancarse la piel. Lo inmovilizaron con correas y lo ataron a la cama. Entonces llamaron al verdugo, pero no para ejecutarlo, sino para aliviar su sufrimiento. La corte decidió que, si el rey ya no podía hablar, tampoco era necesario escucharlo. Le cortaron las orejas. Luego, la lengua. Todo ello sin anestesia, solo con ungüento de belladona y hierro oxidado. Perdía el conocimiento por el dolor, pero luego volvía a despertarse y aullar como un animal. Le cosieron la mitad de la boca para que no se arrancara las vendas. Esa fue solo la primera de las 4 semanas que se convirtieron en una maldición para todo el patio. En la segunda semana, cuando sus ojos comenzaron a supurar y sus párpados se pegaron, ya no distinguía las siluetas. Gemía a través de las costuras, ahogado por la mucosidad, a veces tosiendo sangre. Los sirvientes ya no le cambiaban las sábanas, las quemaban. De debajo de la cama sacaban ratones que, según se rumoreaba, habían empezado a roer los restos de comida que se le caían de la boca podrida. Uno de los guardias nocturnos escribió: «Vi cómo una criatura serpentina salía de su oreja. Quizás era un gusano». No gritaba, intentaba abrazar el aire. El consejo convocó una reunión de emergencia. El rey estaba prácticamente incapacitado. El trono había quedado sin poder. El príncipe Alfonso propuso declarar oficialmente muerto a su padre. El arzobispo insistió en realizar un ritual para expulsar al diablo. El príncipe Gastón trajo del monasterio a un ermitaño mudo para que sintiera la impureza. El ermitaño no entró en los aposentos. Se sentó en la puerta, en silencio, abrazándose a sí mismo, y al cabo de un día murió de un golpe sin identificar. Después de esto, los cadáveres del palacio comenzaron a ser quemados inmediatamente, sin esperar el funeral. Cuando algo espeso y negro comenzó a filtrarse desde las habitaciones reales a través de la cerradura, se abrió el castillo. Fernando yacía desnudo, cubierto de moho, con el vientre abierto. Se había arrancado parte de los puntos de sutura, el abdomen se le había descompuesto y los bordes de la piel se habían ennegrecido. Uno de los informes dice: «En la cavidad abdominal se encontró un líquido putrefacto mezclado con mucosidad, trozos de intestino y larvas. El corazón latía débilmente. No se detectaba pulso. Los ojos no reaccionaban. Sin embargo, movía los dedos. Los médicos perdieron toda influencia. Se les exigía un milagro, pero solo podían raspar el pus, lavar los restos de carne y cambiar los vendajes. Una vez, al intentar cortar el tejido muerto del muslo, el cirujano se topó con un hueso y se dio cuenta de que todo el músculo se había descompuesto. El hueso era poroso, como una esponja. Esto quedó registrado en Análisis anatómico de los casos de gran putrefacción, un tratado publicado 50 años después. Los sacerdotes hablaban de una maldición. Algunos recordaban que, en el pasado, el rey había quemado un monasterio con los monjes vivos dentro. Otros, que había ordenado ahogar a su propia hermana por adulterio.
Los cortesanos que conocían estas historias ya no entraban en sus aposentos. La guardia se cambiaba cada hora. A veces, al amanecer, se oían gemidos, como si una bestia gemiera desde dentro de las paredes. A veces un jadeo parecido a una risa. Su voz, o la voz de los que ya habían muerto. Los hijos continuaron la lucha. Alfonso se preparaba para la coronación y contrataba a sus propios guardias. Gastón envió cartas a las provincias prometiendo limpiar el trono de la locura. Los rumores sobre el asesinato del rey se hicieron públicos. Multitudes se agolpaban ante los muros del palacio exigiendo que se les mostrara al monarca vivo. Uno de los guardias les lanzó una manzana podrida, lo que provocó un motín. Esa misma noche, una delegación del consejo irrumpió en los aposentos. Encontraron al rey vivo, pero tendido en un charco de pus, con el abdomen abierto y su propio cinturón sobresaliendo de él. En ese momento, según los cronistas posteriores, ya había perdido el conocimiento. Se retorcía, gemía, estiraba los brazos y masticaba el aire. Tenía las extremidades negras hasta las rodillas. La piel se desprendía en capas. Uno de los dedos se desprendió ante los ojos de los testigos. Los músculos alrededor del abdomen estaban devorados. Los médicos dijeron, la descomposición precede a la muerte, y sin embargo, respiraba, luchaba. La corona aún le pertenecía. Por eso decidieron acabar con él. Esta decisión no se registró oficialmente. No hay decreto ni firma. Solo hay el testimonio de 3 testigos, registrado por un monje 10 años después. Le metieron un cinturón en la boca, lo tensaron por detrás y lo pasaron por la herida. El cinturón atravesaba el cuerpo y salía por el cuello. Uno lo sujetaba, el otro tiraba. Se golpeó la cabeza contra el suelo y luego se quedó en silencio. Envolvían el cuerpo en telas, pero seguía supurando. Ningún remedio servía para detener la putrefacción. El médico de la corte, lamentándose, señaló: es imposible embalsamar sin destruir los restos. Los huesos se desprenden de la carne. Los órganos se han descompuesto. Incluso los ojos son gelatina. El rey no fue enterrado. Lo quemaron. La urna fue escondida en un sótano. No hubo ceremonia. Los sirvientes cambiaron de ropa, quemaron las colchas y rociaron las paredes con vinagre. El nuevo gobernante, Alfonso, al día siguiente de la cremación, promulgó un decreto: olvidad la vergüenza, no la mencionéis. Pero no fue posible olvidarla. Comenzaron las ejecuciones. Gastón desapareció. Los sirvientes que habían atendido al rey fueron expulsados. Los rumores se volvieron más aterradores que la muerte. El rey resucitará. El rey está maldito. Fue devorado por dentro por sus pecados. El pueblo encendía velas. Las mujeres se arrancaban los cabellos. En los conventos comenzaron a rezar para que se levantara la antigua maldición de la familia. Las consecuencias duraron menos de un mes, pero sus ecos se escucharon durante décadas. Todos los que se acercaban al trono recordaban: el rey, que no tenía lengua, ni orejas, ni carne, seguía respirando y mirando. Sus entrañas lo ahogaron, pero la putrefacción no se detuvo. En la tercera semana, cuando ya era imposible permanecer en los aposentos del rey sin una venda en la cara y sin humo de enebro, los cortesanos comenzaron a alejarse no solo físicamente, sino también en sus recuerdos. Dejaron de pronunciar su nombre durante las reuniones del consejo. En los documentos figuraba como el Gran Posto. Corrían rumores de que la cremación del cuerpo había sido falsa y que el rey seguía vivo en lo más profundo de los sótanos del castillo, donde alimentaban a los ratones con sus heridas para prolongar su sufrimiento por sus pecados. Según los sirvientes de la corte, después de ser estrangulado con un cinturón interno, el cuerpo permaneció caliente durante varias horas. El corazón latía de forma irregular y las manos temblaban. Solo después de abrir la cavidad abdominal
y vaciar los restos de contenido en descomposición, Fernando fue declarado definitivamente muerto, pero ni siquiera entonces nadie se atrevió a declarar su muerte. En los registros del consejero principal se lee: la carne se descompuso, la voz se apagó, la corona quedó sin cabeza, el cuerpo fue dividido, la cabeza con los restos de cabello fue colocada en una urna separada, presumiblemente para no propagar la infección. Pero más tarde ni la urna ni los restos fueron encontrados. Uno de los sirvientes, Guillaume Labrut, contó más tarde en una taberna que había visto a un noble llevársela por la noche en un saco de carbón. Es posible que fuera quemada en secreto, o conservada en algún altar personal como recuerdo. El nuevo reinado de Alfonso comenzó con juramentos de purificación. Ordenó borrar todo rastro de su padre. Todas las telas que tenían restos de pus fueron quemadas. La sangre que se había filtrado en el suelo del dormitorio fue raspada a mano. Las alfombras fueron destruidas. La habitación en la que Fernando había vivido sus últimas semanas fue tapiada. Su puerta fue sellada con cera y ladrillos. Los maestros firmaron la piedra con la inscripción: cerrado por la podredumbre y la mentira. Sin embargo, los rumores no cesaban. Las cartas procedentes de las tierras vecinas hablaban de un muerto con corona que se levantaba por las noches en las murallas del castillo. Los sirvientes comenzaron a ver sombras en los pasillos. Varios de ellos fueron encontrados muertos de miedo. Un caballero llamado Charles Davier vio que la puerta de las habitaciones tapiadas estaba entreabierta y juró que había oído toser. La inquietud crecía en la ciudad. En las puertas del palacio aparecieron locos que gritaban los nombres de los muertos. Un anciano tocaba la campana y gritaba: «El rey se ha pudrido, pero su espíritu no se ha ido». Lo llevaron, pero otros comenzaron a repetirlo. Los sacerdotes exigían una purificación total, espiritual y corporal. En los monasterios se leían salmos sobre el rechazo de la carne. La corte tomó una decisión: declarar a Fernando traidor a la fe. Fue difícil. La iglesia dudaba, pero la influencia de Alfonso y el oro hicieron su trabajo. El séptimo día después de la quema oficial, se celebró una liturgia a puerta cerrada, en la que se le negó a Fernando la absolución de sus pecados. Su nombre fue borrado de las oraciones. Sus retratos fueron quemados. Las monedas con su imagen fueron fundidas. Los cronistas escribieron: con él se fue una época de decadencia. Que no renazca. Pero no todos se rindieron. Los partidarios del hijo menor, Gastón, reunieron un ejército. Acusaban a Alfonso de asesinar a su padre y de traicionar a su linaje. Gastón juraba que el rey no había muerto de enfermedad, sino que había sido estrangulado cuando ya se estaba recuperando. Envió cartas en las que describía cómo le cortaron la lengua y las orejas para que no pudiera decir la verdad. En algunas tierras le creyeron, en otras se rieron. Pero la duda estaba sembrada. En cartas a las cortes extranjeras, Alfonso describía una pérdida dolorosa y un fallecimiento natural, pero nadie le creía. El embajador de Saboya escribía a la capital: el hedor se sentía incluso en los pasillos. No podíamos respirar. No era muerte, era otra cosa. Algunos sacerdotes hablaban abiertamente de una maldición. Uno de ellos, el hermano Bartolomé, escribió: la muerte es una bendición. Y se lo llevaron gritando: ningún cristiano debería morir entre gusanos, sangre y mentiras. No recibió la extrema unción. No fue perdonado. Fue devorado. Gastón, a pesar de las amenazas, entró en guerra. Comenzó una breve pero sangrienta lucha por el poder. En los campos cerca de Tournai, el ejército de Gastón fue derrotado. Él mismo fue ejecutado. Irónicamente, le cortaron las orejas y la lengua. Por traición, antes de ahogarlo en su propia sangre, que le sacaron al abrirle las venas. Su muerte fue vista como el símbolo del fin de la era de Fernando. Pero el miedo permaneció.
Por las noches el palacio se llenaba de golpes. Las habitaciones fueron tapiadas de nuevo. Los nuevos gobernantes no se instalaron en esos aposentos. Se decía que del techo goteaba una humedad negra, que las paredes gemían. El rey, que murió sin rezar, estrangulado por sus propias entrañas, no fue olvidado. La última semana tras la muerte de Fernando no trajo paz ni a la corona ni al país. A pesar de todos los intentos por borrar su nombre de los anales y de la memoria de la corte, las consecuencias de su muerte siguieron pudriéndose, al igual que su cuerpo. Las habitaciones tapiadas comenzaron a agrietarse, literalmente. 3 días después del funeral, apareció una línea oscura y grasa en la pared norte del dormitorio, parecida a un rastro de pus. El albañil, llamado para repararla, se negó a trabajar, tiró las herramientas y abandonó el castillo gritando: «Gime a través de la piedra». Esto ocurrió la mañana después de una reunión a puerta cerrada del Consejo, en la que Alfonso ordenó destruir todos los diarios, cartas y documentos relacionados con las últimas semanas de vida de su padre. Se ordenó confiscar y quemar el tratado del médico Jean de Royer, él mismo, autor de los registros más detallados sobre la decadencia del monarca, desapareció sin dejar rastro. Su casa fue encontrada vacía. Las ventanas estaban abiertas y en la chimenea había cenizas entre las que, según los rumores, se encontraron dientes humanos. Sin embargo, se conservaron algunos extractos. Uno de los copistas que no destruyó el borrador lo entregó más tarde a un monasterio en Beauvais. En él se decía: «El cadáver siguió moviéndose después de que el corazón dejara de latir. Ninguna mezcla conocida detuvo la descomposición. En la ingle apareció un agujero del que, según las observaciones, salieron al menos 20 larvas del tamaño de un dedo meñique. Una de ellas subió por el costado y desapareció en la boca. No se trataba de una descomposición normal, era un castigo. La guerra con Gastón duró menos de 2 semanas, pero se cobró más de 2000 vidas. Tras su ejecución, Alfonso intentó restablecer el orden, pero la corona seguía profanada. Ningún nuevo consejero aceptaba pasar la noche en el castillo. Los informes militares de las provincias remotas hablaban de presagios: lluvias sangrientas, pájaros muertos, peste en los monasterios. Uno de los abades, en una carta al arzobispo, escribió: «Creo que el rey no era humano. Su muerte no se ha extinguido, sigue ardiendo. No podremos limpiarnos del hedor hasta que haya arrepentimiento». La maldición, como ya se llamaba abiertamente, se convirtió en tema de conversación general. Se prohibió mencionar la enfermedad, incluso se prohibió utilizar la palabra podredumbre en tratados y sermones. La nueva ley exigía llamar a la enfermedad de Fernando fiebre sagrada, pero incluso aquellos que temían hablar no podían olvidar. Las correas utilizadas para estrangularlo fueron encontradas en el pozo. Uno de los guardias se suicidó después de afirmar que oía su nombre desde las profundidades. La purificación del palacio no solo se acompañó de la quema de tejidos, sino también de la decapitación de personas. Los sirvientes que mencionaban en voz alta las últimas semanas de vida de Fernando fueron ejecutados, primero en silencio, luego en público. Uno de los cocineros que había alimentado al monarca en sus últimos días fue hervido vivo en un caldero acusado de profanar la comida. Antes de morir, logró gritar: «No tengo la culpa, ya apestaba cuando entré». Esta frase se convirtió en un rumor que se susurraba en los mercados: «Ya apestaba cuando entré». Así describía el pueblo no solo al rey, sino al propio poder. Su descomposición. El arzobispo de Artois, en un intento por cerrar definitivamente el asunto, celebró una ceremonia de reentierro de los restos. La urna fue trasladada al monasterio de San Lorenzo, rodeado por una muralla y un foso. Solo se permitió la entrada a una persona, un monje alemán, especialista en salmos purificadores.
Murió 3 días después. Desde entonces el monasterio quedó sellado, pero el miedo permaneció. Uno de los nuevos miembros del consejo, Jean de Montigny, escribió en una carta personal a su hermano: «No puedo dormir. Huelo algo. Me persigue. Fue un mal rey, pero su muerte es peor que su vida. Vivimos sobre sus restos. Caminamos sobre su estiércol». La reacción del pueblo fue contradictoria. Algunos encendían velas y rezaban, considerando al rey un mártir. Otros, por el contrario, decían que era justo. Derramó la sangre de inocentes, rompió sus juramentos, rechazó a la Iglesia, ejecutó a sus propios hermanos, traicionó los libros sagrados, introdujo impuestos sobre las camas y arrasó pueblos para construir canales. Todo volvió a través del cuerpo. Entre la antigua nobleza y el nuevo entorno se produjo una división interna. Los que apoyaban a Alfonso exigían el arresto de todos los que habían servido a Fernando. Comenzaron las purgas. En el primer mes fueron ahorcadas más de 80 personas, algunas por acusaciones reales, pero la mayoría simplemente por oler mal. Las mujeres de la corte se negaban a entrar en el ala donde había muerto el rey. Se creía que allí olía a muerte, incluso a través de la piedra. Las ventanas fueron tapadas con plomo, las paredes se pintaron de blanco y luego de negro. Al final, se pintaron por completo con cal. En la ciudad comenzaron a aparecer muñecos horribles que representaban al rey sin orejas ni lengua. Los colgaban en las puertas de las casas. Eran señales, una advertencia o una maldición. Sin embargo, las consecuencias religiosas fueron tan importantes como las políticas. Tras la ejecución de Gastón, tras la horrible muerte del propio Fernando, la Iglesia se dividió. Una parte de los obispos exigió una revisión de los cánones de la purificación. Otros afirmaron que una muerte así era prueba de la intervención del infierno. Se iniciaron debates sobre la naturaleza del pecado y sobre si el cuerpo podía pudrirse en vida, si el alma ya había sido rechazada. La muerte del rey dio lugar a un nuevo ciclo de miedo. Ya no había confianza en la corona. No había claridad en la religión. La gente empezó a temer al cuerpo como receptáculo de la maldición. Surgieron supersticiones, como que una persona que olía a podredumbre era portadora del pecado. Incluso los enfermos inocentes empezaron a esconderse. Y sin embargo, en las crónicas más secretas quedó una sola anotación, supuestamente escrita por un monje que fue testigo. Cuando lo estrangulaban con sus propias entrañas, él miraba. No lloraba, no rezaba, solo miraba. Y en esa mirada había más poder que en toda su vida, porque ahora se había convertido en lo que todos temían, un cuerpo que no moría, sino que descomponía a los vivos. No fue la muerte de un hombre, fue la muerte que permaneció, invisible, maloliente, muda, como el propio rey.